Una anciana torturada a diario por una hija desagradecida. Cuando el hijo visita a su madre después de meses y descubre una escena inquietante en la cocina, toma medidas que nadie esperaba. Dolores se despertó con el sonido de la puerta al abrirse. Aún era temprano, pero ya sabía lo que le esperaba. Con dificultad, se levantó de la cama improvisada en un rincón de la habitación y empezó a prepararse. «¡Mamá! ¡El desayuno no se va a hacer solo!», gritó Marisol desde el pasillo. Dolores suspiró. A sus 68 años le dolía el cuerpo, pero no tenía elección. Se dirigió a la cocina donde Marisol ya esperaba impaciente. «Buenos días, hija», dijo Dolores. Marisol puso los ojos en blanco. «Por fin. Tengo que irme dentro de media hora y quiero que esté todo listo». Dolores asintió y empezó a preparar el café. Le temblaban un poco las manos al cortar el pan. Marisol la observaba, jugueteando con el móvil. «Ten cuidado de no cortarte. No quiero tener que llevarte otra vez al hospital», dijo Marisol, sin apartar los ojos de la pantalla. Dolores recordó la última vez que se había hecho daño. Marisol se había quejado todo el camino, hasta urgencias de que era una carga. «El café está listo, cariño», dijo Dolores poniendo la mesa. Marisol se sentó y empezó a comer. «Está frío», se quejó. «Tienes que ser más rápida». Dolores agachó la cabeza. «Lo siento, me calentaré un poco más». «No importa», dijo Marisol, levantándose. «No tengo tiempo. Limpia y luego friega. Quiero la casa impecable cuando vuelva». Dolores asintió. Marisol cogió su bolso y salió dando un portazo. El silencio llenó la casa. Con un suspiro, Dolores empezó a limpiar. Le dolía la espalda, pero siguió. Mientras fregaba los platos, miró por la ventana. Vio a una vecina paseando a su perro, sonriendo y saludando a sus conocidos. Dolores sintió una punzada de envidia. Las horas pasan lentamente. Dolores limpiaba, lavaba, planchaba, tenía las manos ásperas por el jabón. Al final de la tarde, agotada, se sentó un momento en el sofá. La puerta se abrió. Marisol entró, mirando a su alrededor con ojo crítico. «Mamá, ¿qué haces aquí sentada? Todavía tienes mucho que hacer». Dolores se levantó rápidamente. «Lo siento, hija. Solo estaba descansando un rato». Marisol negó con la cabeza. «¿Descansando? Mira esta casa. Los muebles aún tienen polvo. ¿Y la cena? ¿No ha empezado?» «La haré ahora mismo», dijo Dolores dirigiéndose a la cocina. Mientras preparaba la cena, Dolores oyó a Marisol al teléfono en el salón. «Sí, claro que cuido bien de mi mamá», dijo Marisol. «Es un placer tenerla aquí conmigo. Lo hago todo por ella». Dolores sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía Marisol mentir así? La cena transcurrió en silencio. Marisol comió rápidamente y se levantó. «Voy a salir. No me esperes levantada», dijo recogiendo su bolso. «Pero, hija, pensaba que podríamos hablar un rato», dijo Dolores. Marisol se echó a reír. «¿Hablar de qué? Tu vida no tiene nada de interesante. Ocúpate de la casa, es lo que mejor sabes hacer». La puerta volvió a cerrarse de golpe. Dolores se quedó sola, mirando los platos sucios. Aquella noche, tumbada en su improvisada cama, Dolores lloró suavemente. Recordaba cuando Marisol era pequeña, tan dulce y cariñosa. ¿Qué le había pasado a su niña? Dolores cogió una vieja foto de la mesa. En ella, una Marisol niña sonreía abrazada a su madre. Dolores pasó los dedos por encima de la foto, sintiendo que se le estrujaba el corazón. «¿Dónde me equivoqué?», susurró para sí misma. El ruido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Guardó rápidamente la foto y fingió dormir. La puerta se abrió un momento y luego se cerró. Dolores permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole deprisa. Poco a poco se fue relajando. Había pasado otro día. Mañana sería igual, y pasado mañana también. Mientras dormía, Dolores se preguntaba si algún día las cosas cambiarían, si algún día podría volver a ser feliz. Pero la esperanza, como su energía, se estaba agotando. Fuera, la noche seguía su curso, y dentro de aquella casa, una madre dormía atrapada en una pesadilla que no tenía fin.
Alejandro aparcó el coche frente a la casa de su hermana Marisol. Llevaba meses sin ver a su madre, Dolores, y la preocupación le consumía. Las últimas llamadas habían sido extrañas. Su madre sonaba distante y triste. Respiró hondo y salió del coche. El barrio estaba tranquilo aquel sábado por la mañana. Alejandro se alisó la camisa y se dirigió a la puerta. Decidió no llamar y usar la llave que aún tenía. Al entrar, le recibió el silencio. «¿Mamá? ¿Marisol?», gritó. No hubo respuesta. Alejandro frunció el ceño, preocupado. Recorrió la habitación, observando la impecable limpieza. Algo no encajaba. Entonces oyó un ruido procedente de la cocina. Al acercarse, la escena que vio le horrorizó. Dolores estaba de rodillas en el suelo, fregando los azulejos con un cepillo. Sus manos, rojas y agrietadas, temblaban por el esfuerzo. «¡Mamá!», gritó Alejandro, corriendo a ayudarla. Dolores levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. «Alejandro, ¿qué haces aquí?». Él se arrodilló a su lado y le cogió las manos heridas. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué haces esto?». Antes de que Dolores pudiera contestar, la voz de Marisol cortó el aire. «¿Qué pasa? ¿Alejandro?». Marisol estaba en la puerta de la cocina, con una mezcla de sorpresa e irritación. Alejandro se levantó, con la rabia creciendo en su interior. «¿Qué demonios está pasando aquí, Marisol? ¿Por qué está así, mamá?». Marisol se cruzó de brazos a la defensiva. «No seas dramática, solo está limpiando la casa». «¿Limpiando? Mírale las manos». Alejandro mostró las manos magulladas de Dolores. «Eso no es normal, eso es maltrato». Dolores intentó intervenir. «Hijo, no es nada de eso, solo quería ayudar». «No, mamá», la interrumpió Alejandro con suavidad. «Eso no está bien». Marisol rió, un sonido frío y sin humor. «Tú no entiendes nada, Alejandro. Desapareces durante meses y crees que puedes venir aquí dando órdenes». Alejandro se acercó a su hermana con los ojos brillantes de ira. «Confié en ti para que la cuidaras, y así es como tratas a nuestra madre». Fue entonces cuando Marisol estalló. «¿Nuestra madre? ¿Nuestra madre? Ni siquiera deberías estar aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores soltó un pequeño gemido, como si la hubieran golpeado. Alejandro miró confuso de Marisol a Dolores. «¿De qué estás hablando?». Marisol, dándose cuenta de lo que había dicho, intentó retroceder. «Nada, olvídalo». Pero Alejandro no lo dejó pasar. Agarró a Marisol del brazo. «No, dime qué quieres decir con eso». Marisol miró a Dolores, que ahora lloraba en silencio en el suelo de la cocina. Por un momento, pareció que no iba a decir nada. Entonces las palabras salieron como un torrente. «Ella no es tu verdadera madre, Alejandro. Eres adoptado». El mundo de Alejandro pareció ralentizarse. Miró a Dolores en busca de negación, pero solo encontró lágrimas y una mirada de profunda tristeza. «¿Es verdad?», preguntó casi susurrando. Dolores asintió lentamente. «Yo iba a decírtelo, pero nunca parecía el momento adecuado». Alejandro soltó el brazo de Marisol y retrocedió tambaleándose. Su mente daba vueltas a miles de preguntas, pero una cosa estaba clara. Dolores, la mujer que lo había criado, que lo amaba incondicionalmente, lo necesitaba ahora. Respirando hondo, Alejandro se volvió hacia Marisol. «Eso no cambia nada. Es mi madre. Siempre lo será. Y lo que le estás haciendo está mal», resopló Marisol. Marisol resopló. «No lo entiendes. He tenido que cuidar de ella todos estos años, mientras tú hacías tu vida. Es una carga». «¿Una carga?», repitió Alejandro incrédulo. «Ella nos crió, nos amó. ¿Cómo puedes decir eso?». Dolores intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Alejandro se apresuró a sostenerla. «Basta», dijo con firmeza. «Mamá, te vienes conmigo, ahora». Marisol dio un paso adelante. «No puedes llevártela». Alejandro la miró fijamente, dejando claro que no había discusión. «Puedo y lo haré. Y tú, Marisol, responderás por ello. Créeme».
Ayudó a Dolores a ponerse en pie, ignorando las protestas de Marisol. Mientras la conducía fuera de la casa, susurró: «Está bien, mamá, ya estoy aquí». En el coche, Dolores contempló la casa que había sido su prisión durante tanto tiempo. Alejandro le cogió la mano con suavidad. «Vamos a casa, mamá. Ahora mi casa es tu casa». Mientras el coche se alejaba, Dolores sintió una mezcla de alivio y miedo a lo desconocido. Pero con Alejandro a su lado, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. El piso de Alejandro era pequeño pero acogedor. Dolores miró a su alrededor, aún sintiéndose fuera de lugar. Hacía una semana que Alejandro la había traído a vivir con él, pero seguía sin sentirse como en casa. «¿Mamá?», llamó Alejandro desde la cocina. «El café está listo». Dolores se levantó del sofá, vacilante. «Enseguida voy, cariño». En la cocina, Alejandro sonrió al verla. «¿Has dormido bien?». Dolores asintió, aunque no era cierto. Las pesadillas seguían atormentándola. Se sentó a la mesa. Las manos le temblaban ligeramente al coger la taza. Alejandro se dio cuenta. «Mamá, creo que deberíamos hablar de terapia. Podría ayudar con el trauma». Dolores bajó los ojos. «No sé, hijo. No quiero molestarte más de lo que ya lo estoy haciendo». Alejandro le cogió la mano. «No eres una molestia. Nunca lo has sido y nunca lo serás». A Dolores se le llenaron los ojos de lágrimas, incluso después de saber la verdad. Se hizo el silencio entre ellos. La revelación de la adopción seguía siendo un tema delicado. Alejandro respiró hondo. «Mamá, mírame». Esperó a que ella lo mirara. «Tú me criaste. Me has querido. Me enseñaste todo lo que sé. La sangre no define la familia. El amor sí». Dolores sollozó. Sus lágrimas fluían ahora libremente. Alejandro la abrazó dejándola llorar en su hombro. «Te quiero, mamá. Nada cambiará eso». Durante los días siguientes, Dolores empezó a abrirse poco a poco. Con la ayuda de Alejandro, empezó las sesiones de terapia. Al principio, le costó hablar de los años de abusos y abandono a manos de Marisol, pero poco a poco, las palabras empezaron a fluir. Una tarde, después de una sesión especialmente intensa, Dolores encontró a Alejandro en el salón, rodeado de papeles. «¿Qué es esto, hijo?», le preguntó. Alejandro la miró con determinación en los ojos. «Estoy reuniendo pruebas, mamá. Vamos a demandar a Marisol por lo que te hizo». Dolores sintió una opresión en el pecho. «Pero es mi hija. ¿Y eso le da derecho a maltratarte?», preguntó Alejandro con dulzura. Dolores no tuvo respuesta. Se sentó a su lado mirando los documentos. «Tengo miedo», confesó. «¿Y si nadie me cree?». Alejandro le cogió la mano. «Yo te creo. Y estaré a tu lado todo el tiempo». A medida que avanzaba el proceso legal, Dolores se enfrentaba a sus propios demonios internos. Hubo días en los que estuvo a punto de llamar a Marisol. La culpa la consumía. Pero Alejandro siempre estaba ahí, recordándole su fortaleza. Una noche, mientras cenaban, Dolores por fin se atrevió a hacer la pregunta que la atormentaba. «Alejandro, ¿quieres saber algo de tu adopción?». El tenedor de Alejandro se detuvo en el aire. Miró a Dolores, sorprendido. «Solo si tú quieres contármelo, mamá». Dolores respiró hondo. «Eras tan pequeño cuando te tuve en mis brazos por primera vez, tan perfecta. En ese momento supe que eras mi hijo». Alejandro escuchó atentamente mientras Dolores le contaba el proceso de adopción, las dificultades y las alegrías. Cuando terminó, sonrió. «Gracias por elegirme, mamá». Las palabras de Alejandro fueron como un bálsamo para el corazón herido de Dolores. Poco a poco, empezó a verse a sí misma no como una víctima, sino como una superviviente. El caso contra Marisol avanzaba. Hubo momentos difíciles, como cuando Dolores tuvo que testificar y revivir los años de abusos. Pero Alejandro estaba allí, cogiéndola de la mano, dándole fuerzas. Una tarde, después de una vista especialmente difícil, Dolores y Alejandro paseaban por el parque. «¿Sabes, hijo?», dijo Dolores, deteniéndose a observar a una pareja de ancianos que daban de comer a unas palomas.
Durante mucho tiempo pensé que mi vida se había acabado, que ya no tenía ningún valor. Alejandro la miró, preocupado. Dolores sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en años. Pero ahora, continuó, me doy cuenta de que aún tengo mucho por lo que vivir, para amar. Alejandro la abrazó, sintiendo el peso de sus palabras. Y tú te mereces toda la felicidad del mundo, mamá. Mientras caminaban hacia casa, Dolores se sentía ligera. Sabía que el camino hacia la curación era largo. Le aguardaban días difíciles, pero con Alejandro a su lado, se sentía preparada para afrontar cualquier reto. Aquella noche, antes de irse a dormir, Dolores miró la foto que tenía en la mesilla de noche, la misma foto que tenía escondida en casa de Marisol. En ella, un Alejandro niño sonreía abrazándola. «Gracias», le susurró Dolores a la foto, «por salvarme». Y por primera vez en años, Dolores durmió sin pesadillas, soñando con un futuro lleno de posibilidades. La sala del tribunal estaba abarrotada. Dolores estaba sentada en primera fila, con las manos temblándole ligeramente. Alejandro, y a su lado, la cogió de la mano, ofreciéndole un consuelo silencioso. «No pasa nada, mamá», le susurró. «Estoy aquí contigo». Dolores asintió, incapaz de hablar. Sus ojos se volvieron hacia Marisol, sentada al otro lado de la habitación. Su hija parecía más pequeña, menos intimidante de lo que Dolores recordaba. El juez entró, y todos se pusieron en pie. Dolores sintió que el corazón se le aceleraba. Era el momento que había estado temiendo y deseando durante meses. «Se abre la sesión», anunció el juez. «Caso número 2024-7856. Dolores Martínez contra Marisol Martínez». Alejandro estrechó una vez más la mano de Dolores antes de levantarse. Como abogado, había insistido en representar a su madre personalmente. «Señoría», empezó Alejandro, con voz firme y clara, «estamos hoy aquí no solo para buscar justicia, sino para redefinir lo que significa la familia». Caminó hacia el jurado, sus ojos recorriendo cada rostro. Oirán hablar de años de abusos, de abandono, de una hija que convirtió a su madre en una sirvienta. Pero más que eso, oirán hablar de amor, del sacrificio, de lo que realmente significa ser madre. Dolores observó asombrada cómo Alejandro presentaba el caso, habló de los años de abusos, presentó pruebas, fotos de las manos heridas de Dolores, testimonios de vecinos, historiales médicos. Pero fue cuando Alejandro llegó a la cuestión de la adopción, cuando Dolores sintió que se le estrujaba el corazón. «Señoras y señores del jurado», dijo Alejandro, con la voz cargada de emoción. «Yo fui adoptado. Dolores Martínez no me dio a luz, pero me dio algo mucho más valioso. Me dio una vida, amor, un hogar». Se volvió para mirar directamente a Dolores, con lágrimas brillando en sus ojos. «Ella es mi madre, en todo lo que importa». Dolores no pudo contener sus propias lágrimas. Al otro lado de la sala, vio a Marisol apartar la mirada, con algo parecido a la vergüenza en el rostro. El juicio continuó. Llamaron a los testigos. Dolores tuvo que revivir momentos dolorosos, contando al tribunal los años de abusos, pero en cada momento difícil, encontraba fuerza en la mirada de Alejandro. Finalmente, tras horas de alegatos, llegó el momento de la sentencia. «Este caso», comenzó, «nos hace cuestionar lo que realmente define a una familia, lo que significa ser madre». Dolores contuvo la respiración. «Marisol Martínez», continuó el juez, «tus actos son imperdonables. Convertir a quien debería ser objeto de tu amor y cuidado en víctima de malos tratos es un delito que este tribunal no puede ignorar». El juez hizo una pausa. Sus ojos se volvieron hacia Dolores por un momento. «Condeno a Marisol Martínez a 5 años de prisión y al pago de una cuantiosa multa, que se destinará al cuidado y tratamiento de Dolores Martínez». Un murmullo recorrió la sala. Dolores cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Además», continuó el juez, «quiero expresar mi admiración por Dolores Martínez. Su fortaleza y su amor son un testimonio del verdadero significado de la maternidad».
Cuando sonó el martillo, poniendo fin al juicio, Dolores se encontró envuelta en los brazos de Alejandro. «Se acabó, mamá», susurró. «Ahora estás a salvo». Al salir de la sala, Dolores vio cómo se llevaban a Marisol. Por un momento, sus miradas se encontraron. Dolores vio arrepentimiento en los ojos de su hija, pero también sabía que el camino hacia el perdón sería largo. Unos días después, Dolores y Alejandro estaban sentados en el balcón del piso, contemplando la puesta de sol. «Alejandro», dijo Dolores en voz baja, «creo que es hora de que hablemos de su adopción, de tus padres biológicos». Alejandro se volvió hacia ella, sorprendido. «¿Estás segura, mamá? No quiero que te sientas presionada». Dolores sonrió, cogiéndole la mano. «Estoy segura. Te mereces conocer tu historia completa». Y así, mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, Dolores empezó a contarla. Habló de la joven pareja que no podía criar a un bebé, de cómo ella, que entonces era trabajadora social, se enamoró del pequeño Alejandro a primera vista. «Supe», dijo con lágrimas en los ojos, «que eras mi hijo. No importaba que no tuviéramos la misma sangre». Alejandro la abrazó con fuerza. «Y siempre serás mi madre, pase lo que pase». Dolores sintió una paz que hacía años que no experimentaba. El futuro aún era incierto. Había heridas que necesitarían tiempo para cicatrizar del todo. La situación con Marisol seguía pesando en su corazón, pero allí, en los brazos de su hijo, Dolores sabía que estaba exactamente donde debía estar. El amor que compartían era más fuerte que cualquier lazo de sangre, más poderoso que cualquier adversidad. «Gracias», susurró Dolores. «¿Por qué?», preguntó Alejandro. Dolores sonrió mirando al horizonte. «Por enseñarme que siempre hay esperanza, que nunca es tarde para un nuevo comienzo». Y mientras el sol se ponía, madre e hijo permanecieron abrazados, dispuestos a afrontar juntos lo que el futuro les deparase. Espero que les haya gustado esta historia. No dejes de suscribirte, compartirla y darle a me gusta. Activa la campana para no perderte nada nuevo. Nos vemos en el próximo drama familiar.